Comenzamos ahora sí. Bueno, vamos a dar inicio esta noche a este taller que hemos visto, bueno, que ha ganado la votación de la encuesta sobre este nuevo tipo de cambio que es el dólar flexible. Bien, de la estabilidad a la flexibilidad. ¿Qué tenemos que conocer ahora? Muchos años nosotros nos hemos fijado que había un tipo de cambio fijo que era el famoso 6,96. Vamos a colocarlo acá. Era el famoso 6,96 que, claro, en un inicio era creíble, era real, era verídico porque en realidad el dólar equivalía a algo similar a ese monto, ¿no? 6,96, 6,97, 7 bolivianos cuando mucho, o incluso un poquito menos en algunas ocasiones, pero era un valor real, un valor creíble. Sin embargo, nosotros nos hemos ido dando cuenta a lo largo que ha pasado el tiempo, desde el año 2021, específicamente el 2022, donde ya la economía de Bolivia ha ido en bajada, ¿no? Los dólares ya no estaban, la economía del país estaba en lo más bajo se podría decir, y el dólar ha empezado a subir en el mercado paralelo a un monto de hasta 22 bolivianos por cada dólar, ¿no? 22 bolivianos por cada dólar. Y en ese momento en el que ya no existían dólares en el Banco Central, cuando tú acudías a una entidad financiera y querías comprar dólares al 6,96 al tipo de cambio oficial, ya no te lo podían vender porque incluso había corralito financiero. Y en el mercado paralelo, las casas de cambio, los librecambistas o incluso los dólares digitales ya estaban cotizando desde hace mucho tiempo, desde el año 2022, a un tipo de cambio totalmente distinto al que nosotros estábamos acostumbrados. Es decir, que este dólar que anteriormente estaba vigente ya dejó de existir. Simplemente era una facha, era una fachada, era simplemente una apariencia, una falsa apariencia de que nosotros en Bolivia estábamos económicamente bien en relación a lo que es otros países. Pero ya hemos visto que este año, en el gobierno de Rodrigo Paz, salió a la luz un nuevo tipo de cambio flexible. Se podría decir que este tipo de cambio ficticio salió del closet, ¿no? Que ahora ya no está ocultándose bajo esta fachada ficticia del 6,96 y ahora se presenta lo que realmente es, que puede ser 11 bolivianos, mañana puede ser 12, pasado puede estar en 11,50. Entonces ya está mostrando una realidad más acertada, ya no está inventándose una información que dejó de existir hace mucho tiempo. El tipo de cambio del 6,96. El dólar durante muchos años tuvo un único valor, el famoso 6,96. Este valor fue mantenido desde el año 2011 hasta el año 2026, que es este año, puesto en vigencia en el gobierno de Evo Morales y cambiado por el actual gobierno de Rodrigo Paz. Como ustedes van a poder ver, nosotros antes de que tuviéramos este bloqueo, este tipo de cambio fijo, nosotros teníamos todavía antes de eso teníamos una cotización variable. El dólar antes de este 6,96 también fluctuaba como lo está haciendo hoy en día, que era 11 bolivianos, podía ser 8,50, 6,50, 7 bolivianos y otros importes. Pero eso con el gobierno de Evo Morales lo han querido como que, no sé, volver muy político. Bien, es por eso que yo lo llamo como la gran mentira. Ese tipo de cambio del 6,96 surgió como una medida de falsa estabilidad. Mientras el dólar en otros países subía y bajaba, en Bolivia era, entre comillas, estable, estático y fijo, dando una falsa sensación de que Bolivia no tenía ningún tipo de inflación, cuando en casi todas las economías la inflación es un hecho verdadero. Si hasta en los países más desarrollados existe un tipo de cambio flexible, cuando el dólar sube, cuando el dólar baja, ¿cómo nosotros vamos a estar con un tipo de cambio fijo? Es como si dijéramos que en Bolivia no existe ni una inflación ni una deflación. Y eso no puede pasar a menos que seamos una economía totalmente estable, cosa que Bolivia no lo es. Durante muchos años sí se ha podido mantener ese tipo de cambio 6,96 por el auge económico que teníamos por los recursos naturales de ese entonces. Sin embargo, cuando se ha ido acabando, ya hemos podido ver las consecuencias de que ya no hay dólares, ya no hay exportaciones y esas medidas que antes tomábamos, como las subvenciones, afectan drásticamente a lo que es la cotización del dólar. ¿Por qué? Porque ya no hay dólares para poder derrocharlos o para poder gastarlos. Nosotros anteriormente estábamos en este tipo de control del dólar, que era un control fijo o fuertemente controlado,
donde si no existe la suficiente reserva de dólares, se desmorona la economía, como ustedes pueden ver, la economía de Cuba y la economía de Venezuela. Existe también otro tipo de países que utilizan directamente una dolarización, que es adoptar la moneda del dólar estadounidense como moneda de curso legal del país, tales como Ecuador, Panamá o El Salvador, donde ellos no tienen que hacer ningún tipo de ajuste. ¿Por qué? Porque un dólar va a valer un dólar. $2 va a valer $2. ¿Por qué? Porque ellos han adoptado esa moneda como de curso legal del país. Y tenemos la flexible o administrado, que es a donde nosotros estamos entrando. Bueno, otros le llaman como flexible, variable y otro tipo de términos, ¿no? Es a donde nosotros estamos entrando. Pero muchos países manejan este tipo de cotización del dólar. Cuando un día sube, puede subir a 7 pesos, puede subir a 10 pesos, puede subir a 15 pesos y al día siguiente bajar a 8, 7, 6, dependiendo las, bueno, diferentes causales que puede surgir en el país o en el mundo, ¿no? Como puede ser la guerra, la escasez de petróleo, conflictos políticos, puede ser la apertura de una nueva moneda que sea más fiduciaria, que sea más confiable, como puede ser el Bitcoin. Todo ese tipo de cambios pueden afectar a nuestra economía y va a ser mucho más real que tener un tipo de cambio fijo ficticio. Consecuencias de tipo de cambio fijo. Antes del 2011, el tipo de cambio era como es hoy, flexible, donde la cotización variaba en función a la oferta y la demanda, y esto reflejaba un dato más acercado a la realidad, pero desde que se modificó a un tipo de cambio fijo, se presumió que no existía una variación en el país respecto a la moneda extranjera, y por ende la forma de contabilizar operaciones en dólares casi siempre se mantuvo intacta. Entonces acá nosotros vamos a ver como antes nos hemos ido acostumbrando, nos hemos ido adoctrinando a este tipo de cambio oficial durante más de, ¿cuánto? Desde el 2011 hasta el 2026, 15 años, ¿no? Durante más de 15 años, nosotros nos hemos metido a la cabeza de que el tipo de cambio oficial de 6,96 era el único que existía para poder hacer el registro contable con operaciones en moneda extranjera. Entonces, durante todo ese tiempo nos hemos ido, educando, adoctrinando, hemos tenido una educación que no ha sido tan analítica, pero hoy en día sí amerita que nosotros revisemos las normas contables número 6 y las normas contables, la norma contable número 12, sobre todos estos cambios que han ido habiendo, porque ya no existe solamente un tipo de cambio fijo. Bueno, ahora sí existe un tipo de cambio fijo variable, pero antes ¿qué existía? Existía el tipo de cambio fijo 6,96, que hasta hace un mes todavía seguíamos con ese tipo de cambio oficial fijo. Aparte existía el tipo de cambio referencial, que el banco se ha inventado, que el dólar valía para operaciones grandes, y si tú querías comprar dólares de las entidades bancarias, te cobraban 9.50 o un precio similar al que estaba cotizando en el mercado paralelo, mercado negro o en alguna exchange o plataformas digitales que venden dólares. Y aparte de eso teníamos otros mercados, como puede ser los librecambistas, ¿no? Los librecambistas, que ellos ya podían cotizar al precio que se les dé la gana. Podíamos colocar un costo de 10 bolivianos por cada dólar físico. Y también teníamos a los librecambistas digitales, o así llamados librecambistas digitales, que eran los librecambistas, pero que ya están más actualizados, que trabajan vendiendo y comprando dólares digitales en algunas plataformas, como puede ser El Dorado, Binance. ¿Qué más? Tenemos IBM, tenemos, a ver, ¿qué más tengo por acá? ZPay, tenemos AirTM. Hay muchas plataformas digitales que te venden este tipo de dólares digitales, como el USDT o el USDC, ¿no? Que son dólares digitales que tienen un precio similar al dólar y sirven para hacer transacciones económicas en todos los países. Que podía tener un precio a 9. Bueno, yo lo he visto durante mucho tiempo, 9.60, siempre estaba cotizando 9.60 a 9.09, variaciones mínimas. Entonces ya en ese momento, antes de este tipo de cambio flexible, ya existía una irregularidad en el dólar.
Este tipo de cambio que nosotros teníamos acostumbrados ver durante muchos años ya no existía, literalmente ya no existía. No había ni una persona en Bolivia que te comprara un dólar a 6,96 y tampoco existía una persona que te vendiera el dólar a 6,96. Quizás el banco en algunas situaciones te iba a vender, pero a veces decía el banco, vamos a habilitar la venta de dólares, pero a lo mucho podías comprar 100, 200, 500 y solamente era por tiempo limitado. Entonces este ya no podía ser considerado como un precio real porque casi nadie podía acceder a él. Ya nadie podía venderte ese precio ni comprarte ese precio. Por tanto dejó de existir, pero todavía seguía siendo el oficial. Y es en ese momento entonces donde nosotros teníamos que recurrir, bueno, las personas que necesitaban estos dólares para invertir, para guardar sus ahorros, o mayormente los comerciantes para poder importar, comprar de afuera mercadería, ya tenían que recurrir a un tipo de cambio, o bien un tipo de cambio referencial que el banco también te daba, o los mercados paralelos, ¿no? El tipo de cambio de libre cambista, o las exchange, o los dólares digitales también llamados. Entonces ya estábamos entrando en tres tipos de cotizaciones y no sabíamos cómo utilizar, cómo referenciar o cómo contabilizar este tipo de cambios que había. Entonces, antes de ir a esa partecita y la aplicación, porque ahora sí vamos a tener que aplicar correctamente lo que es la norma contable número 12, vamos a ver cómo antes se elaboraba, así también para aquellas personas que quizás estén avanzando esto, quizás hace unos cuantos meses han ingresado a segundo año o están todavía en primer año y su docente les está enseñando de esta forma con el tipo de cambio oficial. Ya no es correcto, ¿no? Ya no es correcto y eso tenemos que aprender nosotros, tenemos que verificar nosotros y ver la comparación de cómo se elaboraba antes y cómo tenemos que empezar a elaborarlo ahora. Bien, entonces no estoy muy seguro si nos dará el tiempo para poder hacerlo en Excel. Yo quería elaborarlo en Excel. Sin embargo, los ejercicios ya están aquí planteados por si es que ustedes quieren revisarlos más adelante con una, no sé, con más calma, hacer el cálculo ustedes mismos. Así que vamos a hacer en Excel los que podamos para no saltarnos mucho el tiempo. Pero si se está acabando el tiempo, directamente vamos a verlo en las diapositivas. Bien. Si hay alguna consulta, duda, pregunta, me avisan, por favor. Registros contables con el tipo de cambio oficial sin ningún tipo de variación. Es decir, como has aprendido, como te han enseñado, como siempre se ha hecho, ignorando el tema de la cotización actual de 10 pesos, 11 pesos, 12 pesos. El 15 de abril del 2015, la empresa Dexidia SRL compra $5,000 del Banco Central de Bolivia al tipo de cambio oficial, pagando con dinero de la cuenta bancaria. Muy bien, durante mucho tiempo el Banco Central te vendía los dólares a 6,96 y cuando tú compras dólares, estás comprando dólares, te van a entregar los dólares en físico, que sería caja, moneda extranjera, como una cuenta de activo que está aumentando por un monto equivalente a ¿qué? Vamos a revisar acá nuestro cálculo, monto $5,000, tipo de cambio oficial al cual te están vendiendo 6,96. Es decir, que a ti te están entregando $5,000 que valen 34.800 bolivianos. Ya saben que contablemente, en los registros, libros y demás, todo tiene que ser representado a moneda local, ¿no? La moneda de curso legal, que sería el boliviano. Es por eso que multiplicamos los 5,000 por el tipo de cambio oficial. Y aquí vamos a colocar también los dólares, 5,000 al tipo de cambio 6,96. ¿Y cómo se está pagando? Pues se está pagando con dinero de la cuenta bancaria, así que vamos a colocarle bancos. Bien, bancos 34.800. ¿Qué pasaba con esos dólares? Bueno, vamos a venderlos. El 20 de abril del 2015, la empresa Dexidia SRL vende esos $5,000 a Steve, al tipo de cambio oficial y pagando o cobrando en efectivo. Entonces, ¿qué estamos dando a cambio y qué estamos recibiendo? Vamos a recibir plata, ¿no? Que sería caja, moneda nacional. Y a cambio lo que nosotros vamos a dar va a ser nuestros dólares, que están en efectivo registrados en la cuenta de caja, moneda extranjera. Vamos a dar estos $5,000 al tipo de cambio oficial, me indica. Es decir, ¿cuánto ha sido el tipo de cambio oficial desde el 2011 hasta el 2025? 6,96. Y vamos a hacer el cálculo acá. Monto $5,000 que estamos vendiendo al tipo de cambio 6,96. Entonces, al momento de nosotros comprar estos dólares, teníamos por cada dólar un valor de 6,96. Es decir, que hemos pagado 34.800 bolivianos. Y al momento de vender a ese mismo precio, aquí está nuestra venta,
nuestra venta, hemos recibido 34.800 bolivianos. Esa era la aplicación de los dólares o la conversión de la moneda local, bueno, de la moneda extranjera a la moneda local en función al tipo de cambio oficial que se mantenía a la fecha. Y como durante los más de 15 años no ha habido ninguna variación, así tenía que haber sido de forma cotidiana. Lo mismo pasaba, bueno, perdón, vamos a registrarlo bien. Los 34.800 que voy a recibir en efectivo y los 34.800 que voy a dar de mi dinero en moneda extranjera. Lo mismo pasaba con las cuentas por pagar, cuentas por cobrar que se suscribían o se pactaban en dólares. Aquí vamos a hacerlo rápido también. El 20 de abril del 2015, la empresa Dexidi SRL vende mercaderías por $1.000 a Pepe Grillo, según factura 55, suscribiéndose una letra pactada en dólares al tipo de cambio oficial. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando acá? Que estamos recibiendo dinero. Bueno, no estamos recibiendo, vamos a suscribir una letra por cobrar, que va a ser en dólares, ¿no? Letras por cobrar, moneda extranjera. ¿Cuántos dólares tenemos que cobrar? Van a ser acá los $1.000 al tipo de cambio oficial, que sería 6,96. Ya de ahí le podemos añadir lo que es el costo de ventas, que no tenemos ese dato ahorita, pero sí tenemos el dato de impuesto a las transacciones. Como es una venta de mercadería, colocamos ventas, venta de mercaderías, la cuenta débito fiscal IVA y la cuenta de IT por pagar, como siempre lo vamos a hacer acostumbradamente. ¿Cuánto va a ser el valor de mi letra por cobrar en moneda extranjera? Recordemos que son $1.000 y el tipo de cambio oficial siempre se ha mantenido en 6,96. Por tanto, si multiplicamos, el monto que yo tengo que cobrarles es $1.000, sí, pero esos $1.000 valen 6.960 bolivianos. 6.960 bolivianos. Ya de ahí multiplicamos por el 3%, por el IVA y por su valor neto, que ya conocemos que es el 87%, ¿no? Que vamos a hacerlo rápido esta partecita, ya que esto, bueno, estamos acá en la introducción, ¿verdad? Sino que vamos a ver simplemente el efecto de lo que es la moneda extranjera. Entonces multiplicamos, pero a lo que nosotros vamos a irnos, lo que nos interesa es estas cuentas en moneda extranjera. Tiempo después, dice el 28 de abril, la empresa Dexidi SRL recibe el pago de esos $1.000 de Pepe Grillo por su deuda de una letra de cambio. Ahora, seguimos con el tipo de cambio oficial, me ha pagado al tipo de cambio oficial, por tanto, esas letras por cobrar, vamos a liquidarlas. Letras por cobrar, se van a ir por su valor de $1.000, vamos a colocar acá $1.000 al tipo de cambio oficial, de 6,96, que nosotros vamos a usar este pequeño cuadro para calcular. $1.000, tipo de cambio 6,96, que su valor total sería 6.960. La deuda estaba suscrita por 6.960, vamos a marcarla, y se está eliminando también porque estamos cobrando la misma cantidad. ¿Cómo me está pagando? Puede pagarme en efectivo, puede pagarme en dólares, bueno, efectivo en moneda extranjera o moneda nacional, pero en esta ocasión vamos a colocarle moneda extranjera. ¿Cuánto estamos recibiendo? Estamos recibiendo $1.000 al mismo tipo de cambio 6,96, que sería 6.960. Esto era lo que pasaba usualmente cuando nosotros manejábamos el tipo de cambio oficial. Igual tenemos el ejemplo cuando tenemos que pagar, pero en este caso va a ser lo mismo. No va a cambiar en nada. La cuenta que nosotros estamos suscribiendo, al momento de liquidarla, pagarla, cobrarla, se sigue manteniendo con su valor intrínseco, con el valor que ha sido contabilizado en un inicio. Este es su inicio, o su origen, mejor que sea su llamado origen. Este es su origen. Y esta sería su fecha de liquidación, cuando se la está pagando, cuando se la está liquidando. Entonces vemos ahí que no había ningún tipo de cambio. Y es lo que debería de haber sido cualquier tipo de operación de compra o venta o suscripción de contrato o acuerdo en la moneda del dólar en un tipo de cambio oficial. Bien, ahí les voy a dejar los ejemplos por si es que quieren analizarlos. Este no hemos visto, pero es igual sobre una compra en dólares con una cuenta por pagar que no se mueve. En un inicio debíamos 13.920 y cuando estamos pagando vamos a pagar el equivalente en bolivianos de 13.920 sin ningún tipo de alteración.
Pero nosotros vamos a ver que más adelante existe la cuenta denominada como diferencia de cambio. El dólar no se queda quieto, ¿verdad? Entre la compra y la venta la cotización puede cambiar. Tenemos acá un supuesto en el que la compra y venta es de 6,96, pero vamos a ir viendo más adelante que días después esa cotización de los 6,96, que esos $1000 representaban 6.960 bolivianos, podía llegar a cambiar, podía subir a 7 pesos o bajar a 6,94. Entonces esos 6.960 tienen que reducir su valor o aumentar su valor dependiendo del tipo de cotización que se esté manejando a la fecha en la que se esté liquidando o revisando esta información contable, como puede ser a la fecha de estados financieros. Y la pregunta que nosotros nos hacíamos es ¿dónde registramos esa diferencia de la variación del dólar? Si bien es positiva va a ser un ingreso, si bien es negativa, va a ser un gasto, pero ¿a dónde va a estar? Es ahí donde nosotros revisamos lo que nos indica la norma contable número 6 y la norma contable número 12, donde nos especifica dentro de un párrafo dónde tenemos que llevarlo. Bien. En los casos prácticos anteriores pudimos ver que el tipo de cambio 6,96 se aplicaba para todo, compra y venta de dólares, pago y cobro de deudas y también lo que son los contratos, ¿no? Sin embargo, en la vida real no suele llegar a suceder eso, casi siempre existe una cotización de compra y una cotización de venta diferente. Es ahí donde entran las normas contables 6 y 12 que explican cómo debemos de contabilizar y registrar estas diferencias. Esta es una captura de pantalla de la norma contable número 6. Norma contable número 6, tratamiento contable de las diferencias de cambio y mantenimiento de valor. En esta norma nos da la respuesta a esa duda de dónde registrar esas diferencias por el tipo de cambio del dólar. En un párrafo corto nos indica literalmente que esas diferencias sean ganancias o pérdidas, se tienen que llevar a la cuenta de diferencia de cambio. Bien, ahí está la normativa. Está resaltado esa partecita, es el párrafo. Las diferencias de cambio emergentes de modificaciones en la paridad cambiaria, ¿no? Cualquier tipo de modificación en el tipo de cambio fecha origen y el tipo de cambio oficial a la fecha de liquidación, deben imputarse a la cuenta de resultados del periodo en el que se originan. En esta cuenta llamada, está marcada con verde, diferencias de cambio. Entonces nosotros cuando veíamos algún tipo de transacción y el dólar oficial subía o bajaba, teníamos que contabilizar esa diferencia en esta cuentita llamada diferencia de cambio. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿bien? No todo porque quizás se nos vaya el tiempo, pero sí vamos a ver los ejemplos acá en el Excel para que podamos entenderlo. Tenemos acá entonces las transacciones con variación en el tipo de cambio oficial. Ahorita estamos con tipos de cambios oficiales. Si es que hubiera habido, ¿no? Si es que hubiera habido 6.96, 6.97 o 6.98. El 15 de abril del 2015, la empresa Dexidi SRL compra $5.000 del Banco Central de Bolivia al tipo de cambio oficial 6.96 pagando con dinero de la cuenta bancaria. Si se dan cuenta, es el mismo ejercicio de acá atrás. Es el mismo, así que vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. También el cálculo. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Pero más abajo, a la fecha en la que nosotros estamos vendiendo, hace rato que era, decía se vende, pero se vende al tipo de cambio oficial. Ahora vamos a ver en el segundo caso, donde el 20 de abril del 2015 la empresa Dexidi SRL vende otra vez esos $5.000 a Steve, al tipo de cambio oficial, pero el tipo de cambio oficial al 20 de abril ha cambiado, ya no es 6.96, ahora es 7. Antes el tipo de cambio a la fecha que vamos a marcar ahorita, 15 de abril, era 6.96. Ahora, a la fecha en la que estamos vendiendo, el tipo de cambio al 20 de abril del 2015 ha subido a un costo de 7 bolivianos. Oficial, estamos hablando de oficial. Entonces registramos, estamos vendiendo en efectivo, me van a pagar en efectivo, bolivianos, caja moneda nacional. Y lo que nosotros vamos a dar a cambio va a ser nuestro dinero en efectivo en dólares, caja moneda extranjera. ¿Cuánto vamos a dar? Estamos vendiendo la totalidad, que sería $5.000 al tipo de cambio 700. Pero nosotros hemos contabilizado ese tipo de cambio al 6,96. Y van a salir a ese mismo tipo de cotización del 6,96 si es que anteriormente no se ha hecho un ajuste previo. Bien, entonces esos dólares de 34.800 se tienen que ir también a 34.800, porque si yo saco más, si yo decido hacer una multiplicación de los 5.000 por el 7, tengo en mi lado del debe 34.800 y en mi lado del haber 35.000.
Y obviamente nosotros conocemos por la ley del movimiento de cuentas que para sacar el saldo 34.800 menos 35.000 me va a dar un saldo acreedor, y para una cuenta del activo eso no puede suceder. Por tanto, tiene que salir necesariamente al costo al que ha sido adquirido. Bien, 34.800. ¿Y cuánto vamos a recibir? Yo estoy recibiendo, para eso voy a venir acá a mi cálculo, $5.000, y los estoy vendiendo al tipo de cambio de 7 bolivianos por cada dólar. Multiplico y yo voy a recibir 35.000. Esos 35.000 lo voy a contabilizar en caja moneda nacional porque voy a recibir 35.000 bolivianos. Pero ahí ya vemos una diferencia de 200 pesos. Una diferencia que no es ninguna culpa mía por haber contabilizado de esa forma, sino que es una consecuencia por la variación del dólar. Y acá podemos ver por qué cambia. Nosotros al momento de adquirir o comprar esos dólares, hemos pagado 34.800 y al momento de venderlos estamos recibiendo 35.000. Entonces obviamente yo estoy recibiendo más de lo que he pagado o he gastado. Tengo una ganancia de 200 bolivianos. Bien, tengo una ganancia de 200 bolivianos. Esa ganancia, hemos visto acá en la normativa, me decía, las diferencias de cambio emergentes de las modificaciones se tienen que registrar en los resultados del periodo, ya sea como un ingreso o como un gasto, en esta cuenta llamada diferencias de cambio. Esta es una diferencia de una fecha a otra fecha y la diferencia ha sido positiva para mí. Tiene que imputarse una cuenta de ganancia o de resultados, que sería ingreso, con un monto de 200 bolivianos. ¿Para qué? Para que mi asiento cuadre y represente la modificación que ha tenido el tipo de cambio oficial del dólar. Entonces colocamos esa cuenta diferencia de cambio con el valor de incremento, 200 bolivianos. Ahora, también se podía hacer de otra forma, ¿no? Se podía haber hecho... Hay otra forma también de realizar este tipo de asientos, que es, antes de hacer esa venta, antes de vender tus dólares, tú tenías que haber hecho su ajuste. Antes de venderlos, tú colocas acá, caja, moneda extranjera, el incremento que ha tenido, que ha sido 200 bolivianos, la cuenta a la que se le va a registrar ese incremento va a seguir siendo diferencia de cambio. Y cuando tú ya estás liquidando o quieras hacer la venta de esa moneda extranjera, en ese momento ya recién multiplica los 5.000 por el tipo de cambio de 7 bolivianos contra caja moneda nacional. ¿Por qué? Porque ya has hecho su actualización. Habían dos formas o dos caminos para que tú puedas contabilizar esa diferencia de cambio. O bien esta, o bien esta. O bien esa, o bien la forma más directa. No tenemos esas dos formas de contabilizar. Pasaba lo mismo con lo que eran las ventas, pasaba lo mismo con lo que eran las compras, que para estos casos sí, para no atrasarnos con el tema principal, vamos a verlo directamente en las diapositivas. Tenemos ahí una compra y venta de dólares cuando el tipo de cambio oficial baja. Muy bien, en el primer asiento va a seguir siendo el mismo que hace rato hemos visto. Aquí estamos mal. Les estoy dejando dos casos, ¿bien? Dos casos supuestos. El primer caso acá ustedes van a ver cuando el dólar sube, ¿no? De 6.96 a 7 bolivianos tenemos una ganancia. Pero hay situaciones en donde el dólar baja. Del 6,96 que ustedes pueden ver acá al 6,90. Entonces, si tú has pagado 34.800 por esos dólares, ahora estás vendiendo y te dan solo 34.500, tienes una pérdida de 300 bolivianos. Entonces, ahí también les muestro que si bien aumenta o disminuye, puede ser un gasto o ingreso para la empresa, pero siempre se tiene que colocar a la cuenta de diferencia de cambio. Pero les voy a dejar las dos opciones para que ustedes también lo vayan viendo. Ahora, en las cuentas por cobrar, cuando vendíamos en este tipo de cambio del dólar oficial y el dólar oficial subía o bajaba, ¿qué se tenía que hacer? Bueno, el primer asiento va a seguir siendo el mismo asiento, documentos por cobrar, $1.000 al tipo de cambio oficial 6,96, que sería 6.960. ¿Cuánto has pagado? $1.000. Y en total en bolivianos se presentaba 6.960. Bueno, ¿cuánto te deben, no? ¿Cuánto te deben, perdón? Y luego sube el dólar al tipo de cambio oficial a 7 bolivianos. Perfecto. Tú todavía tienes que registrar esos documentos por cobrar al tipo de cambio al que ha sido registrado, que sería 6,96. Pero tú no vas a recibir 6.960 porque el dólar está subiendo a 7 bolivianos. Tú vas a recibir 7.000 bolivianos. Tienes una ganancia de 40 pesos. Esos 40 pesos se van a diferencia de cambio.
y complementando con la cuenta de caja moneda extranjera o la forma en la que vas a recibir el dinero, que sería los 7.000, los $1.000 cotizados al tipo de cambio oficial a la fecha de pago o de liquidación. Y en el caso opuesto, en el que el dólar baje, va a ser la misma aplicación, pero la diferencia de cambio ya sería una pérdida. Ya sería una pérdida como tal y no una ganancia, porque eso te perjudica a ti. Vas a recibir de los 6.960, solo 6.940. Esa pérdida de 20 pesos es un gasto que se lo va a tener que registrar en la misma cuenta, diferencia de cambio, en el debe. Y también teníamos las cuentas por pagar en dólares, cuando el tipo de cambio oficial sube y cuando el tipo de cambio oficial baja. En este caso tenemos aquí 10 de mayo del 2015, la empresa de Dexidi compra mercaderías por $2.000 de Industrias Jucumari al crédito, según factura de proveedor al tipo de cambio 6.96. Ahí está, cuentas por pagar, 13.920. Es la deuda que nosotros teníamos. ¿Cuánto teníamos que pagar? $2.000 en bolivianos, 13.920. Bien, pero cuando queremos hacer el pago, el 19 de mayo del 2015, el dólar oficial sube a 7 pesos. Ahí está, 7 pesos. Entonces, yo ya no tengo que pagar 13.920. Tengo que pagar un valor equivalente a 14.000. Entonces mi deuda sube. Y cuando mi deuda sube es algo negativo para mí, es una pérdida, es un gasto. Y este gasto tiene que registrarse necesariamente a la cuenta de diferencia de cambio. La deuda se mantiene. Si mi deuda era por 13.920, la deuda va a seguir siendo por 13.920. Y se los registra ese incremento, disminución del dólar a la cuenta diferencia de cambio. Y cuando nosotros teníamos igual una cuenta por pagar, pero el dólar bajaba, eso me beneficiaba. La deuda estaba suscrita por 13.920 bolivianos y ahora que ha bajado el dólar solo debo 13.800. Esa diferencia de 120 es una ganancia. ¿Por qué? Porque ya no tengo que pagar más, tengo que pagar menos gracias a que el dólar ha subido o ha bajado. Entonces, en ese tipo de situaciones, igual se lo llevaba a la cuenta de diferencia de cambio. Bien, hasta esa parte se entendió. Creo que es algo que es la forma más sencilla que hemos ido viendo nosotros. Todos hemos aprendido esa forma, la diferencia de cambio cuando sube o cuando cambia algún dato del dólar. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora sí vamos a entrar a lo que es algunos aspectos tributarios más que nada, para ver si este tipo de diferencia de cambio es deducible o puede no ser deducible. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Entonces, continuamos con la diapositiva. No toda diferencia de cambio es válida. Se puede registrar esas variaciones de cambio de distintas formas, dependiendo el origen, el respaldo y la vinculación que tenga esta compra o venta con la empresa. Podemos hacer una compra-venta con el Banco Central de Bolivia, con una entidad financiera, y ese tipo de cambio oficial que va a variar de un día a otro, siempre va a ser una ganancia imponible o una pérdida o gasto deducible. Cuando nosotros compramos o vendemos con una casa de cambio, cuando tenemos transacciones con una casa de cambio autorizada que emite factura por la venta de dólares, esas diferencias de cambios resultantes de la diferencia de compra-venta también es válido. ¿Por qué? Porque tiene un comprobante, tiene una factura válida. Pero cuando nosotros hacemos transacciones de algún vendedor informal, y a vendedor informal me refiero a alguna persona que no emita factura, usualmente han debido ver si son de La Paz. Creo que antes, ¿no? Antes se ponían sus casetas en el estadio, ¿no? En esa lectura del estadio, pero después de que hicieron ese subterráneo en el estadio, de esos 2 años que no ha habido tránsito por ahí, creo que se han ido a la San Francisco, a la Obelisco, pero hay personas que ustedes ven que están vendiendo dólares, ¿no? Venden dólares, compran dólares, pero no emiten factura, simplemente son personas naturales que te compran y venden a un precio más caro o más conveniente para ellos. Y cuando nosotros compramos ese informal, no existe tal respaldo, no existe ningún tipo de comprobante que diga que tú has comprado dólares a un precio y has vendido dólares a otro precio. Entonces ahí tenemos un alto riesgo tributario. Bien, lo más importante para nosotros en la contabilidad y también para poder hacer un respaldo tributario siempre van a ser los documentos que nosotros tengamos a la mano para poder defendernos en caso de alguna fiscalización o en caso de alguna observación que el Servicio de Impuestos Nacionales nos vaya a poner. En caso de que nosotros hagamos una compra o venta, cualquier tipo de transacción con una entidad financiera,
vamos a ver que nos emiten una factura de compra y venta de moneda extranjera. Claro, esto no genera IVA, pero sí es un comprobante que respalda que nosotros hemos comprado una determinada cantidad de una entidad financiera a un determinado costo. Y el registro que nosotros vamos a colocar, que proviene de una factura, vamos a verlo por acá. Cualquier tipo de registro que nosotros veamos que provenga de alguna factura de un banco central o de alguna entidad financiera es válida. Si yo le he comprado al 6.85, pues está bien, es válida. Yo lo puedo contabilizar ese precio. Si yo le he vendido al 6.85, también es válida. Podemos contabilizarlo y impuestos no se va a meter para nada porque tenemos el respaldo de que ha sido comprado por un medio legal y que esa transacción realmente ha ocurrido. Lo mismo va a pasar si nosotros hacemos la compra por algún medio que es una casa de cambio. Obviamente ellos no te van a vender al tipo de cambio oficial. Si bien el tipo de cambio oficial es 6.96, ellos pueden venderte al 6.97 porque ellos ganan dinero de esa forma, ¿verdad? Porque ellos no se dedican de buena fe a comprar y a vender dólares al mismo tipo de cambio oficial o simplemente a ser un intercambiante, ¿no? Lo que ellos hacen es generar ganancias a través de vender y comprar dólares. Entonces ellos siempre van a venderte a un precio distinto, pero están autorizados. Y es por eso que tú tienes que tener el respaldo de la factura para poder contabilizar este tipo de compras en tu contabilidad. Si yo compro, vamos a hacer acá un pequeño ejemplo. Si yo compro esos dólares de una casa de cambio, por más que el tipo de cambio oficial sea 6.96 y yo esté comprando tipo de cambio compra de casa de cambio al tipo de cambio 7.05, esa diferencia de cambio que va a haber entre el tipo de cambio oficial y el tipo de compra a la casa de cambio siempre va a ser válida. A ver, digamos que solo estamos comprando $1.000, ¿bien? Caja, moneda extranjera, dólares 1.000, tipo de cambio 7.05. A ver, ahí, 7.05, más chiquito para que se pueda ver mucho mejor. ¿Y cómo estamos pagando? Estoy pagando con mi cuenta de bancos. ¿Cuánto? $1.000 por 7.05. Yo lo puedo contabilizar de esta forma, ahí con 7.050, o también puedo contabilizarlo de esta otra forma, al tipo de cambio oficial, $1.000 por 6.96, y la diferencia llevarlo a la cuenta de diferencia de cambio. Bien. Yo puedo realizar eso y este gasto va a ser deducible. ¿Por qué? Porque tiene un respaldo. Existe un respaldo ahí que es la facturita. Bien. Entonces es válido ese tipo de transacciones. Pero ¿qué pasaría si nosotros no tenemos ningún respaldo? No hay ningún documento que diga que yo he comprado el dólar a un precio totalmente diferente. ¿Qué pasa si yo compro? Se compra de un libre cambista a un tipo de cambio del 9.50. Ahí podemos ver que estamos inflando demasiado el precio del dólar. Es exagerado, es demasiado extremista. Y obviamente acá vamos a ver el tipo de cambio de esos $1.000, 9.50, 9.50. Vamos a ver que el gasto por diferencia de cambio es demasiado enorme. Y esta diferencia de cambio hace que, bueno, es un gasto, ¿verdad? Hace que mi IVE, mi impuesto a las utilidades, disminuya. Y ahí puede haber alguna observación por parte del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Por qué? Porque le estás perjudicando en su recaudación tributaria. Y puede ser objeto esa transacción de una fiscalización. Porque estarías evadiendo impuestos. Es fácil indicar acá. Yo he comprado $1.000, $5.000 a 20 bolivianos o a 30 bolivianos. Pero si no tienes el respaldo, esas diferencias de cambio o ese tipo de tratativa de gasto o ingreso por la diferencia de cambio no es real. No hay una base cierta sobre la cual calcular. Ahora, claro, mucho tiempo nosotros hemos ido comprando de librecambistas a un tipo de cambio 6.99. Por más que no haya sido de una casa de cambio autorizada, sin factura, no importa. No importaba mucho, o al menos el Servicio de Impuestos Nacionales no le importaba, porque conocen la realidad económica del país y saben que muchos comerciantes, muchas personas no tributan, no emiten factura y dejaban pasar esto.
esta diferencia de cambio no está respaldada, es un gasto no respaldado. ¿Y qué pasa con un gasto no respaldado? No es deducible, ¿verdad? Pero al no ser material, al no ser tan material, ¿cuántos puntos hay de diferencia entre 6,99 y 6,96? Hay 0,03 centavos. Al no ser material, lo han dejado pasar durante mucho tiempo. No importaba si había gastos por diferencias de cambio, no te observaban. ¿Por qué? Porque se sabía que las compras nunca exageraban, no eran muy relevantes. Entonces eso era válido. Pero a partir de ahora eso va a cambiar. Bien, va a cambiar, ¿por qué? Porque ustedes han ido viendo que los dólares en el mercado paralelo, los librecambistas, ya no te daban pues a 6,99, te lo han empezado a dar a 9,50, 12, 15, y hacían que tu gasto sea demasiado enorme, y era muy observable sobre un gasto no deducible por parte de impuestos nacionales. Aquí tenemos lo que hemos explicado, registros contables con el tipo de cambio oficial y con la variación paralela. Tenemos acá, dice, la empresa de Exidi se compra $5,000 de la casa de cambio El Patujú, según factura 789, a un tipo de cambio 6,99, cuando en realidad el tipo de cambio oficial era 6,96. ¿No? Al tener factura o comprobante, la operación cuenta con respaldo. El tratamiento contable y tributario debe evaluarse según la naturaleza del importe. Es decir, que estos importes estaban bien. Por más que era un importe pagado en exceso, había el comprobante que ameritaba que esta transacción estaba bien registrada y este gasto era deducible. Pero cuando compramos de un vendedor informal, de un librecambista, del señor Pancho, esa diferencia de cambio que resultaba de una variación del oficial a una variación ficticia, podía ser suscitada o podía ser muy observable por el Servicio de Impuestos Nacionales. Al no existir el respaldo, el gasto o la pérdida puede ser observado por el SIN y resultar no deducible. Una ganancia sí surge cuando continúa siendo... Bueno, perdón, a ver, aquí está mal, aquí no sé qué he hecho. Esa partecita la voy a quitar, ¿bien? Pero es lo que pasaba. Si no tenías el comprobante, si no había un respaldo que ameritaba que tú estabas comprando de un lugar a un tipo de cambio superior, ese gasto era posiblemente observable. No lo observaban, ¿por qué? Porque era muy inferior, muy pequeñito. Pero ahora sí vamos a ver los cambios que han ido suscitándose en los últimos años. Específicamente hablando del año 2022 hasta la gestión 2026. Desde la escasez de dólares en la gestión 2024, el tipo de cambio oficial 6,96 dejó de ser algo real. Solo era un término denominativo que no servía para nada. No había dólares. Si bien el tipo de cambio era 6,96, no podías adquirir a ese tipo de cambio ningún tipo de dólar, ni del banco, ni de un librecambista, ni de nadie. Nadie te vendía el dólar al tipo de cambio 6,96. ¿Por qué? Porque no había dólares. Y muy claro, nosotros hemos indicado que ese tipo de forma de control sobre los dólares o la economía cambiaria dependía mucho si había o no había dólares, ¿no? Si es un tipo de cambio fijo y no hay un respaldo, no hay ningún tipo de dólar en el país, ese tipo de cambio es flexible, ese tipo de cambio es ficticio. No se lo puede utilizar para temas contables. Es ahí donde ha surgido lo que es el USDT y el USDC, que son dos criptomonedas que nos han llegado a servir para hacer compras en el mercado extranjero. Debido a la necesidad de pagar a proveedores en dólares, mucha gente decidió ir por las criptomonedas, especialmente por las stablecoins, como lo que es el USDT y el USDC, que es el equivalente a un dólar físico, pero no un dólar digital. Dichas monedas digitales no tenían una regulación dentro de Bolivia, y si bien tienen un respaldo de la compra de ellas, el sistema financiero y el Servicio de Impuestos Nacionales no reconocía del todo la forma de operar con estas monedas. En el 2022, si no me equivoco, la ASFI y la UIF han prohibido operar a lo que son las empresas en Bolivia con lo que son los dólares digitales. Aunque posteriormente, en el 2024, ya lo han vuelto lo han anulado. Ha dicho, si quieren, utilicen los dólares digitales, pero es bajo su propio riesgo. Entonces acá, el Servicio de Impuestos Nacionales, al ver que nosotros teníamos dólares a un tipo de cambio demasiado extremo, casi el doble o en ocasiones el triple de lo que venía siendo el dólar oficial, ocasionaba más que nada una pérdida, bien, un gasto de diferencia de cambio que alteraba en gran cantidad a lo que era el IUE.
Entonces ahí había problemas si no se respaldaba correctamente a lo que era la compra de estas divisas digitales. Habían personas, vamos a ver acá, con un asiento. Habían personas que compraban dólares, bien, criptomonedas o directamente inventarios con criptomonedas, inventarios pagados en moneda extranjera. Estos inventarios tenían que evaluarse al tipo de cambio oficial, que en esta ocasión, si era por 1000, va a ser 6.960. Pero en realidad ha sido pagado con criptomonedas, que puede ser el USDT o el USDC, que han sido adquiridas a un tipo de cambio paralelo que en esas ocasiones estaba en los 18.90, 20, pues se ha mantenido un tiempo en 11 bolivianos, creo, ¿no? Entonces, esos mismos $1000 al 18.90 superaba casi el doble o triple de lo que era el tipo de cambio oficial. Y si queríamos ajustarlo al tipo de cambio oficial que existía en Bolivia, había una diferencia enorme, casi de 11.000 bolivianos, como una cuenta de gasto que podía ser incluso no deducible, ¿no? Nosotros lo apropiábamos como deducible, ¿por qué? Porque es un gasto real. Pero, según impuestos nacionales, quería que sea un gasto no deducible porque no estaba respaldado correctamente. Obviamente, para poder aplicar a una cuenta de gasto deducible o no deducible, había que ver la documentación. Cuando compramos criptomonedas, nosotros conocemos que existe ahí el comprobante, podemos ver la transacción que se ha originado, la fecha, nos da el respaldo. Pero algunas personas cometían el error de hacer este tipo de compras desde una cuenta personal. Y ya recordemos que para las empresas necesariamente tiene que existir una cuenta que es una cuenta empresarial. Si tú utilizabas tu cuenta personal para hacer este tipo de transacciones, el gasto, por más que exista la documentación en mano, el gasto era no deducible. Pero si nosotros utilizábamos alguna cuenta empresarial que diga el nombre de la empresa, el gasto sí podría haber sido deducible. Esa es la interrogante que mucho tiempo hemos llegado a tener en los últimos años por esta variación del dólar y por la falta de divisas en el país. También existía lo que era el mercado paralelo, ¿no? El dólar paralelo, que de igual forma los pocos dólares que el banco o los librecambistas vendían era una cotización demasiado inflada y eso ocasionaba que el dólar adquirido sea el doble o triple que el dólar oficial. Entonces ahí nos preguntamos nosotros, ¿qué hacemos cuando existen varios tipos de cambio al mismo tiempo? Un tipo de cambio que nos da el Banco Central de Bolivia, el ficticio 6,96, que como ustedes pueden ver en la imagen, dice sin disponibilidad, ¿no? Ibas a comprar, pero no había la forma de comprar porque ni el mismo banco tenía esos dólares. Por más que tú tenías $50.000 en el banco depositados, no te lo podían devolver. ¿Por qué? Porque esos 50.000 no los disponían, no los tenían. Tenemos otro tipo de cambios referencial que el mismo banco nos lo daba, que era un tipo de cambio del 6, creo que se mantiene 6,50 un buen tiempo, ¿no? Y tenemos el tipo de cambio paralelo, que ya era el que se comercializaba en las calles, en el mercado digital, 15 pesos, 18 pesos, 11 pesos, y se ha mantenido un buen tiempito en los, si no me equivoco, 9,8. 9,8 hasta 9,10 se ha mantenido un buen tiempito. ¿Qué hacemos cuando existen diferentes tipos de cambio? Es ahí donde nosotros tenemos que recurrir a la norma contable número 12. La solución al problema de varios tipos de cambio es la norma contable 12, donde especifica el tratamiento que se debe de realizar cuando existen varios tipos de cambio al mismo tiempo. Esta es la norma contable número 12, dice tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera cuando coexisten más de un tipo de cambio en el mercado. Bien. Ustedes pueden leerla, es interesante, es la que se va a aplicar más que nada hoy en día porque la cotización está variando demasiado. Cosas que hay que resaltar de esta normativa es que nosotros cuando estemos haciendo un registro en moneda extranjera tenemos que contabilizarlo siempre al precio efectivamente pagado y si estamos vendiendo tiene que ser al precio de venta efectivo, es cuánto estamos recibiendo por estos dólares o esta transacción que está siendo figurada en dólares. Entonces nosotros, por más que nosotros estemos comprando a un mercado paralelo, a un mercado ficticio, un mercado negro, digital y demás, cualquier cosa que nosotros hagamos en dólares, se compra, colocaremos $10.000 al tipo de cambio que sea 15 bolivianos
del mercado paralelo. El tipo de cambio oficial en esas fechas todavía seguía siendo 6,96. Bien, entonces, ¿qué me dice la norma contable número 12? Que cuando nosotros hacemos una compra de dólares, contratos, acuerdos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tiene que ser registrada al tipo de cambio al que ha sido efectivamente pagado o efectivamente cobrado. Si estoy comprando 10.000 dólares al tipo de cambio de 15 bolivianos, esa caja moneda extranjera tiene que ser valuada a, vamos a colocar acá dólares, 10.000, al tipo de cambio de 15 bolivianos, al que efectivamente se ha pagado. Porque si no, estaríamos dando un dato ficticio. 10.000 dólares por 15 bolivianos. Y como estamos pagando, vamos a asumir que se está haciendo el pago con bancos. Esto es al, vamos a colocarle 2025, bien, 20 de abril del 2025. Y la norma me indica que cuando llegue la fecha de liquidación, cuando estemos haciendo el pago de esta deuda, estemos vendiendo estos dólares, recién va a existir la diferencia de cambio. ¿Qué pasa si yo quiero vender estos dólares un mes después? 20 de mayo del 2025, donde lastimosamente el dólar ha bajado y a mí me perjudica. Voy a recibir en efectivo, ¿cuánto? 10.000 dólares. Bueno, efectivo directamente moneda nacional, bien. Pero voy a vender los 10.000 dólares que tenía al tipo de cambio de 15 bolivianos. 10.000 por tipo de cambio 15. Pero yo voy a recibir solamente, ¿cuánto? A ver, 120.000. ¿Por qué? Porque el dólar al 20 de mayo ya no cotizaba en 15 bolivianos, cotizaba a 12 bolivianos por cada dólar. Entonces esos 10.000 al tipo de cambio 12 me daría 120.000 bolivianos. A mí me ha costado 150.000 adquirir estos dólares, pero al momento de venderlos voy a recibir 120.000. Entonces lo que me dice la norma contable número 12 es que las diferencias de cambio tenemos que contabilizarlas cuando realmente se liquiden estas operaciones, cuando se las vaya a sacar, cuando se las vayan a terminar. Entonces, cuando yo estoy vendiendo estos dólares, recién voy a colocar esta cuenta de gasto llamada diferencia de cambio. No voy a ajustar todos los días, porque sabemos que el 21 de abril el dólar estaba fluctuando a 6.96 en el mercado oficial, en el mercado paralelo ya estaba 16. No voy a hacer diferencia de cambio contra caja, moneda extranjera todos los días. Eso no sería muy prudente, ¿no? Sería lo más adecuado porque estaríamos representando día con día el valor de nuestras cuentas. Pero hacer eso por todas las cuentas cada día es algo demasiado sofocante para el contador y aparte estaríamos colocando demasiada información innecesaria dentro de nuestra contabilidad. Es algo que estaría irrumpiendo con el principio de exposición, ¿no? ¿Para qué vas a contabilizar el dólar hoy día 6,99 si mañana va a estar a 6,96 nuevamente? Entonces sería irónico que estuviéramos haciendo esa actualización todos los días. Sería como hacer la depreciación por cada día que pasa, ¿no? La actualización y la depreciación por activos fijos la hacemos una vez al año. ¿Por qué? Porque necesitamos ese valor real cuando estamos mostrando los estados financieros, pero no estamos haciendo la actualización y depreciación día con día. Por más que sea lo más adecuado, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es algo irónico, es algo innecesario. Basta con hacerlo solamente antes de mostrar la información en los estados financieros. Y pasa lo mismo con la moneda extranjera. Bien, eso nos indica acá lo que es la norma contable número 12, que si bien lo tenemos que contabilizar al precio al que ha sido pagado, al precio al que ha sido vendido, o al que ha sido cobrado, nosotros necesariamente vamos a tener que ajustarlo siempre a la fecha de liquidación, creo que acá me indica, liquidación, o si no, a la fecha en la que estemos cesando los estados financieros. Ahí está, preparación de los estados financieros. Entonces, eso es lo que ahora vamos a aplicar también con este tipo de cambio flexible que está... ¿Cuánto está hoy día? No estoy muy seguro, ya está en los 11 bolivianos si no me equivoco. Pero es lo que vamos a aplicar ahora. Valuación de dólares al cierre. ¿Qué tipo de cambio vamos a aplicar? Aquí tenemos un caso supuesto en el que vemos 5.000 dólares a un tipo de cambio de 11,30, 56.500. Entonces, ¿cómo registramos esto en el mercado paralelo?
caja moneda extranjera, por más que el tipo de cambio oficial sea otro, contra el monto efectivamente pagado, 56.500. Y ahí tenemos que preguntarnos nosotros, en la compra no hace diferencia de cambio, pero cuando hacemos el ajuste o cuando estamos haciendo la fecha de liquidación, vemos, existe un mercado accesible que realmente compre estos dólares al tipo de cambio 6,96, porque en la misma norma contable número 12 indica que cuando tú vas a hacer el ajuste en tus estados financieros, cuando tú vas a hacer tu ajuste en los estados financieros, tienes que ajustar este tipo de cambio que has registrado a un inicio, ya sea 11 pesos, 20 pesos, al tipo de cambio, al costo de mercado o al costo, al costo o al valor de mercado. ¿Cuál sería el costo? El costo que tú has pagado o cobrado. ¿Cuál sería el valor de mercado? El mercado de dólares que existe disponibles para poder adquirir dólares, que anteriormente era el 6.96. Entonces, si tú bien contabilizabas tus cuentas a un tipo de cambio de 8 pesos, tenías que ajustarlo al tipo de cambio 6.96 al final del ejercicio. Pero como desde hace tiempo hemos visto que no hay un mercado real que te venda dólares al 6.96, ya no podemos utilizar esto. Ahí tenemos que preguntarnos si existe o no existe algún mercado en que realmente te compre y te venda estos dólares al 6,96. Si existe, pues entonces ahí vamos a registrar ese exceso, esa diferencia de cambio, dando de baja, ¿cuánto hemos contabilizado? Hemos contabilizado al 11.30. Ahora vamos a tener que hacerlo al 6.96. Y dando una diferencia de cambio como una pérdida de 21.700. Pero eso ya no vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque no existe un mercado directamente que compre esos dólares al 6.96. Y como no existe un mercado, directamente vamos a tener que utilizar, el valor más bajo del mercado de dólares. Si bien lo hemos comprado al precio de 11.30, puede que en el mercado ahora esté a 11 pesos, como ven acá en el ejemplo. Entonces ese va a ser nuestro costo para que nosotros podamos hacer el ajuste o actualización a fin de gestión sobre la diferencia de cambio que ha existido entre la fecha origen, la fecha de compra, y la fecha de liquidación o la fecha de cierre. Bien, eso es lo que nosotros tendríamos que empezar a realizar. Ahora, ¿qué pasa con este nuevo dólar flexible? Hemos visto que ha salido una nueva resolución de directorio, la 8826, que bueno, ya no es nueva, ¿no? Ya tiene 3 semanas, creo, o 4, pero es sobre el reglamento de operaciones cambiarias. Bajo esta norma se vuelve a mover el tipo de cambio que antes era fijo. Pasa de ser un tipo de cambio de 6.96 a un tipo de cambio variable cada día. Y en esta misma normativa nos indica que objeto. El presente reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos para la determinación del tipo de cambio oficial del boliviano con relación al dólar estadounidense. En el marco del régimen flexibilización cambiaria establecida mediante resolución ministerial, está orientada a preservar, ya vamos a ver esa parte ya, aquí nos indica, tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial se determinará diariamente, ya no va a ser fijo, como resultado del promedio de las operaciones cambiarias de compras realizadas por los bancos múltiples, como bancos PYME y bancos públicos con sus clientes. La metodología del cálculo se detalla en el anexo 2, ¿no? Ellos ya tienen su cálculo para poder establecer cuánto va a ser el tipo de cambio oficial cada día, y lo publican cada día hasta las 8 horas. Y creo que de fin de semana también lo publican el día viernes, ¿no? El día viernes publican el tipo de cambio oficial para el sábado y para el domingo. Y entonces, a partir de esta nueva resolución de directorio, el tipo de cambio oficial ya no se queda en 6.96, sino que ahora está aumentando o disminuyendo en función a cómo esté el mercado, cómo esté moviéndose la economía en el país y cómo esté... creo que esto se mueve más que nada por las compras que se realizan de los dólares. Usualmente estos días o estas semanas todas las entidades financieras han estado haciendo compras demasiado extremas de USDTs, USS, y es por eso que a mayor demanda el dólar va a subir. Es por eso que ha ido subiendo demasiado. ¿Esto es adecuado? Sí, ya que ahora la forma de contabilizar las operaciones en dólares es más limpia, sin diferencias de cambio extremistas como lo que ocurría con el tipo de cambio fijo. Ya hemos visto que durante estos últimos años el tipo de cambio fijo era 6,96, pero nosotros o todos siempre estábamos pagando por un dólar 11 bolivianos, puede ser 15. Si pagabas servicios, igual te tenías que adecuar a los nuevos precios que eran los librecambistas digitales y demás, que siempre tenían un precio que estaba variando día con día.
¿Debemos actualizar las cuentas cada día? ¿Esto es lo que nos interesa? No. Bajo lo que establece la norma contable número 12, solo se actualizará o se expresará el tipo de cambio cuando se liquide o cuando se cierre la gestión. No nos limita a expresar diariamente las cuentas en dólares, pero hacerlo de esa manera es demasiado cargosa para los registros y la información financiera. Aquí tenemos entonces un tipo de cambio flexible, el que actualmente nosotros estamos manejando. Ajustar todos los días nos indica. El tipo de cambio oficial está variando día con día de 10.50, 10.50, esto obviamente es un caso supuesto, ¿no? 10.49, 10.55, 10.60, 10.70. Nosotros no tenemos que hacer la actualización en cada momento en el que el dólar cambia. Nosotros lo único que tenemos que hacer es reconocer la compra, ahí está la compra, al tipo de cambio oficial al que hemos adquirido o al tipo de cambio paralelo al que ha sido adquirido. Y cuando nosotros vamos a hacer la liquidación o el cierre de la gestión, ahí recién vamos a actualizar al tipo de cambio oficial. Si tú has comprado tus dólares a un tipo de cambio paralelo de 11 pesos y el tipo de cambio oficial a la fecha de cierre está en 10.70, 10.60, recién vas a hacer la diferencia de cambio entre tu tipo de cambio paralelo con tu tipo de cambio oficial, que ya sería el tipo de cambio flexible. Colocando ahí una diferencia de cambio, ya sea positiva o puede ser negativa también, un gasto o un ingreso. Igual va a pasar con la venta de divisas. Bien, si tenemos ingresos, si tenemos, no sé, una pérdida en la venta de divisas, igual siempre se va a tener que realizar cuando estemos haciendo la fecha de cierre o la liquidación de la cuenta. Y cuando no hay ningún tipo de variación, pues directamente tenemos que colocar al tipo de cambio al que ha sido adquirido. Ahí está, se mantiene el 12, entonces seguimos manteniendo el registro al precio de 12 bolivianos. En las cuentas por cobrar va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ver qué dice el contrato. Puede que en el contrato, puede que en la estipulación de las cláusulas que estemos viendo en cuentas por cobrar, cuentas por pagar, anticréticos, alquileres, cualquier cosa, tenemos que ver qué dice, ¿no? Las letras chiquitas, qué dice sobre el tipo de cambio, si el tipo de cambio va a ser el tipo de cambio del paralelo, flexible, un tipo de cambio de 10 pesos fijo, solamente válido para la transacción. Entonces ahí sí va a cambiar dependiendo cómo se haya firmado, cómo hayan acordado las partes. Bien, ahí sí va a cambiar. Pero usualmente lo que nosotros vamos a hacer es, si dice tipo de cambio oficial, aquí tenemos un ejemplo, venta a crédito por $1,000 al tipo de cambio aplicable la fecha, 12 pesos, cuentas por cobrar contra ventas, 12.000 contra 12.000. Durante el plazo, bueno, va a haber variaciones, ¿no? Va a haber variaciones en el día 1, día 2, pero no tenemos que hacer ningún tipo de asiento. ¿Cuándo vamos a hacer el asiento? Primero, si es que llega la fecha de cierre, vamos a hacer el ajuste de esos 12 bolivianos del dólar, que ha subido ahora a 12,20, entonces de 100 va a subir. De los 12.000 bolivianos a 12.200 hay una diferencia de 200 bolivianos que para nosotros va a ser una ganancia, ¿no? Cuentas por cobrar contra diferencia de cambio ganancia por 200 bolivianos a la fecha de cierre. Pero ¿qué pasa si no llega la fecha de cierre, sino que primero llega la fecha de cobro? En ese momento vamos a contabilizar directamente acá la ganancia a la fecha de cobro. Bien, no vamos a hacer el ajuste por todos los días, sino en la ruta A, ruta B, lo primero que aparezca, la fecha de cierre o la fecha en la que estemos liquidando, la fecha de cobro. Bien, ahora en el tema impositivo, creo que es lo que más nos dificulta, nos causa problemas. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a ser fiscalizados, a ver un tema de deducibilidad. Siempre que nosotros tengamos los documentos que respalden esa operación, cualquier gasto va a ser deducible, siempre que justifiquemos esa variación del dólar. Pero si no tenemos los medios, como hemos visto acá, si hacemos una compra de una billetera digital que no está a nombre de la empresa, pues ahí vamos a tener una incertidumbre de poder ser fiscalizados por impuestos. Pero si tenemos un documento que respalde y que esté a nombre de la empresa, pues cualquier gasto que nosotros vayamos a registrar va a llegar a ser deducible. Bien. No sé si hay dudas, bueno, hay dudas, preguntas. Marcelo, ¿podríamos llevarlo a gastos de importación? Qué buena pregunta, Marcelo. Sí se puede llevar, es justificable. Esa cuenta que nosotros estamos colocando como diferencias de cambio puede ser también atribuida a los gastos de importación e incluso puede ser llevada a la cuenta de, inventarios en tránsito directamente a
meter ese gasto al inventario directamente, siempre y cuando esté bien respaldado esa compra. ¿Cómo has utilizado, cómo has hecho la compra? Digamos que ya no hay dólares físicos, digamos que has metido tu dinero en bolivianos a una cuenta digital, una criptomoneda. Si la cuenta es de la empresa, en la cuenta de Binance, por ejemplo, dice, no sé, dice dólares SRL, si es tu empresa, pues va a ser 100% válido. Y si no, puede ser sujeto a algún gasto no deducible. Pero se puede, si está bien respaldado, se lo puede llevar a la cuenta de gastos de importación o directamente como parte del inventario. Johan, entonces en el momento de liquidar la deuda cobros de 100, tengo que aplicar la diferencia de cambio. Sí, no vamos a hacer ajustes diarios, solamente vamos a hacer el ajuste cuando llegue la fecha de cierre o la fecha de liquidación. En otras fechas no vamos a colocar ningún tipo de asiento de ajuste. Pablo, ¿y si los realizamos la actualización a fin de mes? También es válido, no hay ningún tipo de problema. Recuerden que los estados financieros muchas veces no se hacen de forma anual, sino que se pueden hacer de forma mensual, de forma semestral. Y si se hace de forma mensual, lo que tú dices está perfecto. Y si el ajuste se hace mensualmente, no, está bien, es la misma pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a manejar ahora los dólares? Primero, vamos a hacer un caso del dólar flexible. Dólar flexible. ¿Alguien sabe cuánto está el dólar flexible hoy día? Hoy 26 de julio. Vamos a entrar al Banco Central un momento. Aunque supongo que debe ser el mismo de ayer y del día sábado. A ver, dólar flexible. Ya. Tipo de cambio oficial 11.37. Este es válido para el sábado 25, domingo 26 y hasta el lunes 27. 11.37. Entonces, tipo de cambio 11.37. Ese es nuestro tipo de cambio oficial. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hoy día, en fecha 26 de julio del 2026, se compra, vamos a colocar dólares, ¿no? 10.000 dólares. 10.000 dólares del mercado paralelo, del mercado informal, a un tipo de cambio de 11.80, 11.50, digamos. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a hacer mi asiento, coloco acá, debe haber fecha detalle, 26 de julio del 2026, asiento número 1, caja, moneda extranjera, Aquí lo que vamos a colocar, según lo que dice la norma contable número 12, son los dólares al precio que se ha pagado. Es decir, si hemos pagado estos 10.000 dólares a un tipo de cambio de 11.50, los vamos a contabilizar a ese mismo tipo de cambio de 11.50. ¿Cómo hemos pagado? Asumiendo que hemos pagado con bancos. 10.000 por 11.50. No nos va a interesar si nosotros estamos vendiendo estos dólares, o la cotización el día de mañana pasado está subiendo, bajando. No nos interesa, ¿bien? ¿Por qué? Porque si hacemos eso, cada día estaríamos actualizando de manera innecesaria estos dólares, y eso no es muy prudente. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Digamos que queremos, llegó el fin de año, llegó el 31 de diciembre del 2026. En ese momento, recién lo que vamos a hacer es actualizar. Vamos a ver cuánto está el tipo de cambio oficial al 31 de diciembre. Y vamos a inventarnos que el tipo de cambio oficial al 31 de diciembre ha bajado. Ahora está en 9.50, digamos que se ha estabilizado. Tipo de cambio oficial al 31 de diciembre, 9.50. Yo tengo evaluado mis 10.000 dólares. Vamos a colocar acá dólares, origen, detalle de dólares, origen, cantidad, ¿cuántos son? Son 10.000. Y el tipo de cambio al que ha sido adquirido, vamos a colocar acá, es para empezar 11.50, 11.50. Y en la fecha de cierre o de liquidación, aquí ha sido de 9.50. Colocamos total en bolivianos. Vamos a dar un pequeño
un formato un poco rápido. Y ahí, creo que ahí se va a entender mucho mejor. Ya. Y esto también, bueno, los dólares no, los dólares que estén en este formato. Ahí. Y esto sí vamos a colocarle con un formato de números. Ya. Total en bolivianos. ¿Cuánto hemos pagado la fecha origen? Hemos pagado 115.000 bolivianos por estos 10.000 dólares. Pero a la fecha de cierre, ahí sí tenemos que hacer el ajuste. Según el tipo de cambio oficial. En esa fecha de cierre de 100 vamos a ajustar. En esta ocasión, el valor de estos 10.000 dólares eran 115.000 y el valor a fecha de cierre es 95.000. Esto para mí va a ser una pérdida que tengo que llevar a diferencia de cambio. Pero solo en este tipo de situaciones, cuando estemos en la fecha de cierre o en la fecha de liquidación, vamos a hacer este tipo de ajustes. Pérdida de 20.000. Es una diferencia de cambio como gasto. Diferencia de cambio como gasto de 20.000. ¿Contra qué? ¿Qué está perdiendo el valor? Lo que está perdiendo valor es la caja moneda extranjera. Por ajuste a la fecha de cierre. Bien. Entonces, solamente a la fecha de cierre o a la fecha en la que estamos haciendo la liquidación. ¿Qué pasa si vendo estos dólares al 31 de julio del 2026? En este tipo de situaciones vamos a ver tipo de cambio paralelo, que no había sido o 9,50. Digamos que el dólar va a seguir subiendo y lo estamos adquiriendo a un tipo de cambio del 12.20, digamos. Bien, 12.20. Entonces, fecha de venta, origen, venta o liquidación. Liquidación. A la fecha de liquidación, esos 10.000 dólares tienen un coste de 12.20. Entonces, acá estamos teniendo una ganancia, ¿no? Según el tipo de cambio, aquí sería paralelo. Vamos a colocar acá ganancia. Ahí vamos a utilizar el tipo de cambio paralelo. Vamos a colocar primero, estamos vendiendo y nos van a pagar mediante bancos. ¿Cuánto vamos a recibir? 122.000 bolivianos. 122.000 bolivianos. ¿Cuánto estamos entregando? Lo efectivamente contabilizado, que eran 10.000 dólares, 115.000 bolivianos. Y la diferencia que ha surgido de esta venta, diferencia de cambio, ya vendría siendo una ganancia. Bien, en esta ocasión no vamos a tomar en cuenta el tipo de cambio oficial, sino el tipo de cambio que nosotros hemos visto por la venta. Ahí está, de esa forma tendríamos que registrar. Bien, no vamos a hacerlo diariamente, sino en función a cómo estemos liquidando o cesando la gestión. Bien, ¿se entendió? ¿Hay algunas dudas, consultas? Ya, creo que no hay dudas, ¿verdad? Bueno, eso es lo que vamos a tener que hacer ahora. Va a ser mucho más sencillo ahora la forma en la que vamos a registrar, debido a que el tipo de cambio flexible no se aleja tanto del tipo de cambio paralelo. Bien, y esas diferencias que van a resultar del tipo de cambio flexible y del tipo de cambio paralelo ya van a ser mínimas, como centavos. A ver, vamos a ver cuánto es el tipo de cambio. A ver, tipo de cambio en las distintas plataformas. Ahorita ya hemos visto que es 11,37 en el tipo de cambio flexible oficial según el Banco Central de Bolivia, pero veamos cuánto está cotizando Binance u otras billeteras. A ver, en el dorado dice cotización promedio. Bueno, no vamos a verlo acá. Ahí está, Walbit, Binance, tipo de compra, tipo de venta. Tipo de compra 11,68. ¿Cuánto era? 11,37. Bueno, se está alejando un poco de unos 30 centavos, pero ya no es tan grande como antes había en el tipo de cambio 6.96 y los 11, 9 pesos y 10 pesos. Ahorita puede variar demasiado. ¿Por qué? Porque aquí se actualiza todos los días, mientras que en el Banco Central, ahorita el fin de semana no se está actualizando, ¿no? Se ha actualizado el día viernes para el sábado, domingo y lunes, mientras que el mercado cambia constantemente. Por ejemplo, acá podemos ver que cada hora
cada hora, se puede desplomar el dólar y se puede volver a subir o recuperar. A ver, el día sábado, ¿qué día era? Día sábado 11:37, sábado 25, 11:37. De acá tal vez lo han tomado como referencia. Estaba como 11:54. Sí, tampoco hay mucha diferencia. Son 17 centavos de diferencia, que no es muy material. No es material para que podamos considerarlo como no deducibles.